Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos el día de hoy a una dinámica un tanto diferente. Como pueden ver, tenemos aquí a un invitado muy especial. Seguro muchos de ustedes ya lo conocerán. Claudio de Armaga FX está acá. Vamos a desarrollar una charla, una plática de la cual seguro van a poder ustedes aprender muchísimo. Queremos conocer un poco acerca de Claudio y sobre todo qué consejos nos podría dar una persona con tanta experiencia como lo es él. Para mí es un gusto poder contar con su presencia en mi canal. He conversado mucho con él últimamente y le he dicho para hacer esto porque pues precisamente quiero que él pueda compartir con ustedes sus conocimientos, su experiencia y adquirir consejos de él. Te doy la bienvenida, Claudio. Gracias por estar acá. Para empezar, me gustaría que nos cuentes un poco, por si hay alguno por ahí que no te conoce, quién eres tú, cuánto tiempo tienes operando. Cuéntanos de ti. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí, también en tu canal y compartiendo información. Espero que podamos compartir algo de valor para todos aquellos traders que nos estén viendo. Soy Claudio Alcaraz, formo parte del equipo de Armaga. Yo no me veo un trader espectacular, soy una persona normal y corriente, que le encantan los gráficos, le encanta estudiar, le encanta analizar, testear. Yo me veo más bien una rata de laboratorio del cual nunca se cansa de aprender y, como digo, no soy ese trader espectacular que gana miles de euros en operaciones, soy más bien una persona que trata de ir a trabajar todos los días, a enfrentarse al mercado y que cada día pues trata de hacerlo lo mejor posible. Unos días con más acierto, otros con menos, pero ese es mi trabajo, mi trading es de hormiga, ¿no? De hormiguita, ¿no? De ir a trabajar todos los días. Además, esta actividad, a diferencia de otras actividades, es una actividad que te obliga a estar despierto. Cuando he llevado a cabo otras actividades, otras tareas, otros trabajos, siempre había caído en lo que es la rutina, ¿no? Siempre había llegado a un punto en el cual entraba en una rutina donde me quedaba atrapado por esa rutina, me iba apagando en ese trabajo. Y el trading, lo que he encontrado en él es que me permite estar en una evolución constante, estar siempre despierto, estar en crecimiento Sí. y me impide mucho entrar en esas rutinas, puesto las dinámicas van cambiando mucho y al fin y al cabo, cada día es un desafío para mi persona y para acabar de completar un poco toda esta información, pues soy de las personas que celebra que termine el fin de semana para que, de hecho voy a cerrar los gráficos porque los tengo aquí abiertos y se me va la mirada todo el rato mirando los gráficos, lo que está pasando porque me apasiona. No lo puedo llamar un trabajo como tal, porque me encanta. Soy de esas personas que espera que arranque la semana, que vuelvan a abrir los mercados. Para nada eso de, joder, me Sí. toca tener que ir a hacer trading. Todo lo contrario, me encanta y espero con ansia el momento en el que vuelvan a abrir los mercados para... Me parece que no puedes describir de una mejor forma. Yo pienso que si nos hemos llevado muy bien, no solo es porque ambos operamos el SP500, sino que ambos compartimos una pasión por esto que hacemos. Yo tampoco me imagino haciendo otra cosa y yo pienso que todo el que logra realmente encontrar una vocación en el trading se termina sintiendo de esta forma, que no hay nada mejor que las 9:30 hora Nueva York, cuando abre la sesión americana, cuando empiezas a ver cómo se desarrolla y sobre todo, ¿sabes qué es lo que a mí más me gusta? Es operar el mismo instrumento, porque tú empiezas a conocerlo y ya vas viendo muy bien cómo se va desarrollando. Empecemos por preguntarte si tú, aunque yo sé la respuesta, evidentemente, seguro muchos que te conocen también la saben, pero ¿tú tienes algún instrumento de preferencia? ¿Operas varios? ¿Sigues muchos? ¿Y piensas tú que es importante estudiar muchos instrumentos o enfocarse solo en uno? Me gustaría saber tu opinión. Mi opinión al respecto es que yo creo que una persona debería centrarse en un instrumento. Eh, yo, los años que llevo con el ES, el Mini SP500, uno llega a tener tal grado de compenetración, y siempre lo digo de este modo, uno llega a tener tal grado
de conjugar con el instrumento, que viendo sus movimientos ya entiende lo que le va a pasar, como sucede con una relación de pareja, ¿no? Cuando alguien está mucho tiempo con una persona, con mirarla a la cara, pues ya prácticamente ve de qué pie cojea o qué es lo que está Sí, sucediendo. Entonces, yo creo que el truco está no en ser un picaflor, es decir, ir saltando de instrumento en instrumento, claro. sino centrarse en uno. Si os centráis en uno, os vais a dar cuenta que muchas veces la mayoría de los movimientos que hacen son habituales, suele ser típico ese Muy movimiento dentro del bien. instrumento, y el hecho de adquirir experiencia con un único instrumento nos ayuda a conocerlo de una forma mucho más profunda, al contrario de estar saltando entre uno y otro, uno y otro, uno y otro. Y yo Sí, llevé un proceso, llevé un proceso de selección para claro. elegir el instrumento, tal y como cuando uno es adolescente y busca novia, ¿no? Para pasar. Yo me acuerdo que cuando te conocí por primera vez tú me dijiste que estabas casado con el SP500 también. Sí, tal cual, Mira, tal cual. yo comparto al 100% lo que tú dices. Pienso que existe una posibilidad. Recuerdo que en una de las entrevistas que hicimos para tu canal también me preguntaste algo similar, ¿no? Y yo te dije que existe la posibilidad de que sin ningún tipo de herramienta, yo soy de los que cree y voy a aprovechar para preguntártelo también, que digamos que tú ves un gráfico desnudo, ¿verdad? De velas japonesas, si tú ves el SP500 en un minuto, por ejemplo, a diario, tú vas a terminar conociendo con qué ritmo se mueve, a qué velocidad, cuando rompe, cómo lo suele hacer, qué ocurre después. Y eso hace que tú obtengas una ventaja, el conocer mucho el campo en el que estás trabajando. Es algo que comparto también contigo, además de operar el SP500. Bueno, en mi caso, para sugerir algo, pues obviamente cuando uno recién empieza, pues tiene que ver muchos para encontrar uno que le agrade. No es que vas a coger uno al azar, tienes que probar algunos y encontrar el que más te agrade. Es el proceso igual como encontrar pareja, ¿no? Uno que tiene que hacer, Sí, salir un claro, poco, probar, ¿no? Probar claro. para llegar Hasta a que ya quedarse sepas un con... poco qué es lo que quieres encontrar en una relación, por así decirlo. Tú tienes que saber qué quieres, porque por ejemplo, yo soy de los que no me agrada para nada el Nasdaq, no sé qué pienses tú el Nasdaq. Hay muchos que les agrada el Nasdaq, que operan el Nasdaq porque les gusta esa velocidad, esa amplitud, esa volatilidad que da el Nasdaq. A mí en lo personal no me agrada. Me gustaría saber también, otra pregunta muy importante es, ¿qué herramientas utilizas tú? ¿Qué tipo de trader eres? Hacia qué enfoque utilizas para operar los mercados? A ver, las herramientas son muy importantes, no en el trading, sino en cualquier oficio. Y cuando tú, por ejemplo, ves a un profesional desarrollando una actividad, te darás cuenta que muchas veces las herramientas marcan la diferencia con la productividad, ¿no?, que tenga esa persona. Claro, Yo podría comentaros las herramientas que a mí me funcionan y que yo utilizo. Eso no significa que puedan ser las mejores para todo el mundo, sino claro. que a mí yo me siento mejor con estas herramientas, trabajo con ellas, y para mí la principal herramienta con la que trabajo y con la que me gusta centrarme es con el volumen. Es la principal El herramienta, es volumen. decir, entrada de inversión que entra al mercado, leer esa inversión, qué sucede con ella, qué hace, cómo interactúa con el precio, y estar leyendo esas actividades de entrada de volumen y qué desarrollo pueden llevar a cabo para ver la fuerza que tiene el instrumento. La principal herramienta que utilizo es el volumen, la segunda es el precio. El Volumen, precio. precio. El precio, pero el precio no tachándolo en canales, no tachándole con tendencias, no marcándolo, sino viendo la fluidez que pueda tener el precio tras la entrada de inversión. Yo sé que lo del precio, o sea, uno cree que el volumen como tal, a mí me gustaría aclarar que lo más importante es cómo reacciona el precio al volumen. No solo el volumen, porque el volumen como tal te da cierta información, pero como tú lo comentas, lo más importante es cómo reacciona el precio a ese volumen. Y estoy 100% de acuerdo en esto que estás comentando. Dentro de las herramientas de volumen, Claudio, ¿cuál es tu favorito? O sea, ¿cuál es la que utilizas? Ya, bueno, ya nos comentas que utilizas el volumen, pero tal vez lo ves en histograma, en un time and sales, en el volume profile, en el footprint. ¿Cuál es tu forma o cuál piensas que es la mejor forma de ver y analizar el volumen? En proyección horizontal a mí me encanta el perfil de volumen. Es decir,
el perfil de volumen a mí lo que me da es una información de todo lo que está sucediendo a nivel horizontal. El perfil de volumen me encanta. Aunque yo trabajo más sobre el clúster, me gusta más. Tengo, podríamos decirle, spoiler de todo lo que ha sucedido con el perfil de volumen, pero esa información a mí me gusta más verla toda segregada con los clústeres, viendo Sí. con toda la proyección horizontal la acumulación que hay de bit, de ASC, etcétera, etcétera, y trabajando también mucho con su proyección, la que es vertical, con el delta. Acompaño delta en vertical, clúster, sobre todo principalmente clúster, big trades, etcétera, etcétera, en proyección horizontal. Esa sería la principal en volumen. Luego me gusta ver también la parte pasiva, ¿no? Es decir, la otra cara de la moneda. Sí. Y el Qué es precio, para ti la parte pasiva? todo lo que es el libro de órdenes, Doom, lo que hay en cola de órdenes, Ya. a la Lo, espera de ser ejecutado. lo no ejecutado, Ujú, liquidez pasivo, ¿verdad? correcto. ¿Ya? Entonces tú usas las dos, tanto lo que no ha sido ejecutado en la liquidez como lo que ha sido ejecutado ya con volumen. Sí, porque ten en cuenta que muchas veces cuando vemos el precio empujándose, vemos que interactúan las dos órdenes, no solamente una, sino interactúan las dos órdenes. Claro. Una protegiendo el precio, protegiendo, recomprando de forma pasiva y la otra empujando, desplazando el precio a su favor. Por lo tanto, yo encontré las dos patas con tanto el volumen activo como el pasivo, el agresivo y el pasivo. ¿Alguna vez tú, Claudio, utilizaste herramientas tradicionales, medias móviles, RSI, osciladores, Fibonacci, todo eso ahí? Me gustaría saber si Por tuviste ese supuestísimo, proceso. por ¿Sí? supuestísimo. Eso que todo el mundo empieza por ahí, ¿verdad? Y Sí, yo empecé como casi todo el mundo en Forex, en trabajando Forex, en Forex. En allá. aquellos momentos no existía tampoco las binarias, no estaban las binarias, luego ya se puso de moda, pero yo empecé como casi todo el mundo en Forex. Si hubieran existido las binarias, yo creo que hubiera empezado como todo el mundo luego empezó con las binarias. Pienso que Y ahora lo de las criptomonedas ya empieza a abarcar más lugar que las binarias. Creo que ahora vale, se vale. empieza por criptomonedas como vas ascendiendo, ¿no? Criptomonedas, binarias, Forex, CFDs y por ahí futuros ya al final. Y yo ¿Sí? empecé aquella época peleándome con los brokers, peleándome con sus spreads y operaba medias móviles, operaba FIBOS. Cuando yo estaba empezando con esa operativa, cuando yo estaba trabajando esa operativa, lo que yo sentía en mi interior era que se tenía que conjugar el universo para realizar mi entrada. Es decir, yo lanzaba la operativa, la estaba haciendo, pero no me sentía cómodo porque no sentía lógica en lo que estaba haciendo. Ya. Me faltaba descubrir algo con lo que yo me sintiera pleno. Para mí, que Sí. dos medias se cruzaran en un sitio determinado y buscar el apoyo para la entrada, no lo veía, no lo veía. Realmente lo estaba trabajando, pero no era algo Sí. que sintiera que yo me estaba sintiendo cómodo con la operativa. Igual me pasó con Fibos. Con Eh, Fibos, claro. Yo pienso que dime todo, quién no se ha llevado, dime quién no se ha dejado seducir o no se ha dejado llevar por la magia áurea, ¿no? Del sí, el Fibonacci. Fibonacci, muy, 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 muy famoso el Fibonacci. El otro día estábamos operando por ahí con el grupo este que tenemos de especulación estadística que ven ahí atrás y estábamos esperando un retroceso. Y yo le dije, tírale el Fibonacci para que se detenga. Entonces tú realmente te cuestionas cuál es la lógica por la que el precio va a respetar algo así. Sé que si nosotros lo analizamos, o sea, son herramientas que nos ayudan, igual ayudan a que tú entiendas que, por ejemplo, un impulso no tiene que retroceder el 100%, pero ya no habría una continuación. Y hay cierta lógica en todos los indicadores, pero cuando los ves como señales, pienso que no sirven, pero cuando los llegas a utilizar para entender de forma lógica el comportamiento del precio, podrían ayudarte mucho. Al final, y tú seguro habrás visto, pues muchas veces estas herramientas con el flujo de órdenes como que te dan información parecida, te llegan a dar señales similares o algo así, por así decírtelo, porque es mi idea. Obviamente no te hablo de que se cruzaron dos medias móviles y va a aparecer volumen porque se cruzaron, no, pero ¿qué son las medias móviles? Por ejemplo, al final son
como que detectar un cambio de momentum, pues cuando una media móvil rápida sobrepasa una lenta es porque existió un impulso en el precio. Entonces, algo que al final, si se entiende, puede servir. Pero tú crees que es necesario hacer un paso de estas herramientas, podríamos decir, tradicionales, a otro tipo de herramientas de volumen, de flujo de órdenes? ¿Tú crees que es algo necesario, importante, obligatorio? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo creo que sí. Yo tuve un shock de confianza cuando empecé a descubrir el volumen. Hay un trader, a mí me encanta, con tu permiso, Enrique Díaz Valdecantos. Sí, Él habla mucho de Wyckoff. por Y supuesto. cuando yo empecé a seguirle, empecé a tal, vi que se mencionaba ese dato, el volumen, ¿no? La inversión, ¿no? El elemento que entra al mercado me encantó, me encantó. Ahí empecé a descubrir que podía tener un pilar sólido para una operativa. Dejando a un lado RSIs, dejando a un lado MACDs, dejando a un lado cruce de medias, dejando a un lado todos los indicadores técnicos que son más habituales, que tienen la mayoría tropecientos años. Pero cuando empecé a descubrir Wyckoff, de la mano de Quique, me interesó mucho el tema del volumen y a partir de ahí vi que no era que tenía que conjugarse Saturno con Júpiter, sino que todo lo contrario, que una operativa podía realizarse de una forma más ética, más lógica y más racional. Ahí fue cuando me interesé por el volumen y empecé a trabajar con VSA. Fue la chispa que hizo realmente despertar mi pasión por el trading y a partir de ahí ya fui adentrándome mucho más con el mapa de liquidez, con el order flow, porque quería llegar, a mí me gusta llegar al fondo de todo, me gusta llegar hasta el último hueco que pueda aprender, descubrir de algo y fue ahí ya cuando conocí a Eric de Armaga y con él conocí el order flow para ubicar las inversiones, poder tener una lectura mucho más lógica de lo que era el posicionamiento y demás. Y ya con la implementación de order flow ya fue un cambio drástico a todo lo que era la operativa que estaba haciendo. Al menos no me acompañaban en ese momento todavía los resultados, pero al menos sí que empezaba a descubrir un sentido racional al trading, no simplemente una sobrecompra, una sobreventa, porque alguien me está marcando en rojo o en verde que debo de comprar o debo de vender. Esas típicas señales que todo el mundo reconocerá del MetaTrader 4 de aquella época, Claro. que sonaba el tiruri, 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 porque te decía aquí compra y te saltaba una flecha en verde, aquí tenías que comprar. ¿Por qué? Porque se habían conjugado cuatro indicadores, MACD, RSI, etcétera, etcétera, y aquí era el momento de comprar. Pero dice, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que comprar aquí? No lo entiendo, no lo entiendo. Sí. Mira, has comentado algo muy importante y yo pienso que es Wyckoff, como tú lo dices. Yo creo que este libro de Enrique Díaz Valdecantos, algo que se podrían llevar, incluso si una persona ya sabe de order flow y todo, yo también pienso que el entendimiento de los ciclos de mercado, del esquema de acumulación, ruptura, distribución, eso para mí es como un resumen por completo de absolutamente todo lo que es acción del precio, análisis técnico, absolutamente todo. Yo lo recomendaría como algo sí, como de cajón, algo que uno que especula tiene que conocer, que es el tema del método Wyckoff. Y como tú lo dices, el libro de Enrique Díaz Valdecantos, el método Wyckoff, 100% recomendado. ¿Qué herramienta, qué concepto tú sugerirías a alguien que tiene que conocer sí o sí? Si yo te estoy viendo, no recién empiezo, no sé hacia dónde irme, ¿qué tema tú me recomendarías que profundice, por ejemplo? Hemos dicho Wyckoff, a mí me encanta Wyckoff, mm, me gusta mucho Elliot para el tema de la acción del precio. Yo creo que esas dos bases son dos bases muy buenas. En mi operativa las tengo integradas. Sí que he de decir que todo lo que es esta parte yo la he simplificado muchísimo más. Me pierdo en los conteos, me pierdo en que si es un fallo de quinta o no es un fallo de quinta, si estamos haciendo un sprint, un salto al arroyo o no lo estamos haciendo. Y yo todo eso me creaba parálisis con tanto análisis, como se suele decir.
recomiendo simplificar mucho ese tema operativo porque se vuelve algo tosco en esa parte. Yo he conseguido hacerlo, lo he explicado, hay un montón de vídeos ahí en el canal, en YouTube, para poderse ver en el canal de Armaga FX, donde se comenta, se explica de forma abierta todos estos conceptos, pero yo creo que son dos pilares fundamentales para tener una visión lógica de la acción del precio gracias a Elliott y lo que es la parte del volumen con Wyckoff. Esos dos creo que son imprescindibles. ¿Piensas tú? Yo pienso que incluso en el tema de Wyckoff, cuando tú entiendes la parte de el breakout y la tendencia, ahí hay algo de Elliott también incluido, que los primeros impulsos y los retrocesos son pequeños y los más maduros son profundos. Eso es algo de Elliott también. Yo Sí, pienso que, al igual que tú, Wyckoff y Elliott son como una forma de entender el desarrollo del precio muy, muy de cajón, que uno tiene que saber, incluso estudiar apenas empieza. Ya después se puede empezar a ver el tema de order flow, volume profile, flujo de órdenes, el footprint, el DOM, etcétera. Ahora, me gustaría que hablemos un poco más, Claudio, de qué problema tú piensas que alguien que decide hacer del trading ya como que su carrera, un proceso, se puede encontrar. ¿Cuál crees que es el principal problema? ¿Qué te ocurrió a ti, el principal inconveniente? el problema, yo creo que el problema principal es dar el salto. Quiero decir, uno le atrae la actividad, ¿no? Está en ese proceso de que me gusta. El problema yo creo principal es el dar el salto. Y bajo mi punto de vista fue el problema principal que yo tuve. El hecho de tomar la decisión de dedicarme al trading, dejar de lado un trabajo de sueldo seguro por una pasión. Esa época yo la puedo recordar, la recuerdo con mucho cariño. Se me cae una lágrima aún recordándola de lo dura que fue, pero es una época... eh, no, hay que tener en cuenta que no existían las opciones que tenemos hoy en día. Como por ejemplo tenemos empresas de fondeo para ponernos a prueba. El salto de demo a real siempre era con ensayos pagados a base de bolsillo. Es decir, uno sacaba dinero, lo invertía en el broker, lo metía dentro de la cuenta y o operabas en demo o operabas en real. Y cuando operabas en real no os podéis ni imaginar que no existían ni microfuturos, ni existían cuentas de fondeo, ni eran las opciones que tenemos hoy en día, ni las garantías que tenemos a fecha de hoy. Uno Eso te pagaba iba a por las... comentar, sí. No, no estaban ni los microfuturos, que me parece que son una muy buena alternativa para iniciar. Hablando de su correlación, es como operar el índice, pero con menos capital, ¿verdad? Sí, Microfuturos no había. Mira que incluso en Forex también están empresas ahora como DarwinX, no sé si has escuchado que también funcionan para conseguir inversión, las empresas de fondeo en futuros, empresas de fondeo en Forex. Ahora uno tiene muchas más alternativas. Adicional a la globalización de la información, es más fácil encontrar canales como el de ustedes, por ejemplo, que comparten qué es el flujo de órdenes y todo esto acá pues ayuda mucho. Obviamente hace algún tiempo atrás, también en mi caso, hace algunos 6 años ya, el flujo de órdenes todavía era muy, muy, como que recién estaba empezando. Obviamente ya ahora pues ya es como que más accesible saber qué es, etcétera. Pienso que vaya. sí. En esa época los ensayos era eso, se pagaban con el capital que uno tenía guardado. Y si fallabas, tenías que volver a ahorrar, volver a recoger el capital para volver a entrar en real al mercado. Y no os podéis ni imaginar, hablando de obstáculos o hablando de dificultades, cómo le cambia a uno el chip, pese a estar sobradamente preparado o haberse preparado una persona que cree que se ha preparado muchísimo para dar ese salto, el obstáculo al que se enfrenta cuando depende del trading para pagar las facturas. A mí cuando me llegó el momento, por mucho que me había preparado, lo que me sucedió es que me cambió un chip en mi interior que no podía lanzar la operativa que tan había preparado. No, no podía, estaba bloqueado. No os podéis ni imaginar lo que dolía un stop loss cuando realmente ese stop loss te servía para llenar la nevera de comida. Era Claro. un choque
Y ahí vuelvo a decir que, por ejemplo, en estos procesos en los que nos enfrentamos a este reto, intentar, chicos, chicas, evitar tener una dependencia total del resultado, porque no os podéis ni imaginar la necesidad, lo poderosa que es frente a la lógica. Tener mucho cuidado en esa parte porque nos cambia algo dentro. Es que no somos capaces de operar con lógica, con racionalidad. Y si os vais a lanzar al mercado, tener siempre una base, un colchón de apoyo, que no dependáis de ello, porque nos va a engañar muchísimo la mente en este aspecto, ¿vale? Sí, Y tienes razón ahí en lo que comentas. Yo pienso que es importante. Mira, yo también tuve creo que un poco de suerte en cómo yo inicié mi camino, porque ya estaban empezando en ese en tiempo algunas empresas como Topstep que recién iniciaban. Y empecé por simulación, una etapa coherente, luego pasé a las cuentas financiadas, luego pasé a los microfuturos, luego pasé ya al índice como tal, y es algo, es un crecimiento pues más coherente. Pienso que es uno de los principales problemas, querer como que y apenas empiezas ya irte, por ejemplo, al mini, a querer operar el mini. Y yo creo que si tienes ese acercamiento con el trading es cuando ya te perjudica mucho porque empiezas muy mal, empiezas abarcando mucho y terminas pues perjudicando tu propia percepción de lo que es operar, de lo que es hacer trading. Entonces yo creo que como tú lo mencionas, hay que tratar en lo posible de desligar inicialmente los resultados, buscar otra motivación inicialmente, no tiene que ser algo más, una vocación, una pasión, algo más que lo hagas por otras razones, no solo por el ya querer ganar y vivir del trading, etcétera, etcétera. ¿Tú piensas que es importante, Claudio, la parte de la psicología en el trading? ¿Crees tú que es un mito? ¿Crees que interfiere en la operativa? a ver, si uno está preparado, que no se lanza al mercado a improvisar, tiene clara la operativa que quiere hacer, lo tiene planeado, nunca mejor dicho, un plan de trading. Yo creo que todos los factores de psicotrading se pueden quedar a un lado. Es evidente que al menos yo me veo como una persona, yo soy una persona y como persona soy un ser emocional, que levante la mano todo aquel que haya ido un día a trabajar, que ese día, por cualquier circunstancia personal, se haya sentido mal, emocionalmente afectado y que haya hecho mal su trabajo. Yo soy una de esas personas que puede llevar a cabo un mal día. Lo que pasa que en el trading lo que tenemos que hacer es ser mucho más cautelosos con todo lo que es tener un mal día. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que estamos trabajando es nuestra cartera y hay que tener un control mucho más estricto de todo lo que es esa parte emocional que nos puede afectar al trading. Tener un mal día nos puede pasar en cualquier trabajo, en el trading no es diferente, pero hay que mantenerlo bajo control, hay que mantenerlo a rajatabla. Y quiero preguntarte, Claudio, ¿tienes tú algo que sugerirías? A mí me gustaría primero mencionar que ustedes de Armaga llevan una dinámica que hacen como una especie de crash course, algo muy rápido, ¿verdad? Yo pienso que es un buen acercamiento para aprender el tema del flujo de órdenes. ¿Recomendarías tú algún libro, algo que pueda empezar alguien que no sabe absolutamente nada de volumen, de flujo de órdenes? Hemos mencionado ya el método Wyckoff de Valdecantos. ¿Tienes alguna otra sugerencia? Sí, Tanto en el apartado de técnico como de psicología. ¿Cuáles son como los libros, lo que tienes ahí atrás, una colección enorme? ¿Cuáles sugieres? mira, el que creo que este además es un libro que no me cansaré de estar recomendándolo, Trading en la Zona, de Mark Douglas. Es un libro que no habla nada de lo que es la operativa, habla más de toda la parte del perfil, de la psicología y demás, de
de cómo organizarse, de qué tareas llevar a cabo, de cómo es este perfil del inversor. Por lo que es un libro que yo recomendaría y Wyckoff y Elliott, sí, imprescindibles, vaya, totalmente. Listo, ese también es uno que yo recomiendo, Trading en la Zona, y el método Wyckoff, otro que recomiendo. ¿Alguna otra opción que tengas? Hay uno, no sé si tú te lo has leído, que se llama Psicocibernética o Psicocybernetics, no sé si te lo has visto. No, no me suena. Es uno que Me lo anoto, ¿eh? sí, anótalo, es muy, muy, muy interesante este de psicocibernética. Yo pienso que nuestra forma de pensar, nuestra percepción de las cosas, todo esto acá, pienso que es algo importante. Este libro, Psicocibernéticas, trata sobre eso de ahí. Y para terminar, Claudio, un último consejo a las personas. Si tú tuvieses que hacer una lista de temas, de herramientas que tú en orden, por el cual desde que alguien inicia, hasta que va subiendo de nivel, ¿qué temas, qué herramientas tú enlistarías ahí? Por ejemplo, yo vengo y te digo, ¿sabes qué, Claudio? Quiero empezar en el trading. Dime cómo empiezo y hacia dónde voy. En orden, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me recomendarías? Vale, yo lo que le diría a todo aquel que está en ese proceso de arranque, lo primero que le diría es que evite fórmulas mágicas. Si te encuentras por el camino una fórmula mágica, que no desperdicies tiempo en analizarlas. Yo te diría que sepas que no va a ser fácil. La realidad es que no hay atajos y si te cruzas por el camino algún tipo de fórmula mágica, déjala a un lado, es que no existen. La fórmula secreta es trabajar, trabajo constante, diario, duro y alcanzar la práctica, la perfección con horas, con tiempo de pantalla. ¿Un camino mejor o un camino peor? Yo es que no he visto dos traders que hagan el mismo trabajo exactamente. Entonces, ve buscando. Hay un montón de información por Internet, no tan solo en nuestro canal, hay un montón. Tanto que hay que tener cuidado, ¿no? En uno, cuando está analizando la información, que sea de calidad, pero intenta encontrar aquellas con las que estás conectando, aquellas formas de ver, de leer, de entender el mercado. Y sé que hablando de camino, el que aparentemente nos parece que es el más largo, deciros que es el que termina siendo el más corto. Todo es cuestión de encontrar nuestro hueco en el trading. Dieguito, ¿está por aquí? Eh, aquí está mi socio Sí, un rato jugando. paso por ahí, sí. Yo creo que todos debemos de encontrar nuestro hueco en el trading y que cada uno debería encontrar su operativa, no el que hagan otros, sino la propia operativa. Por lo que si yo quisiera volver a empezar, le diría, céntrate en lo que te gusta. A mí que me está gustando, leer el volumen, leer la inversión. Para mí me da esa lógica, leer esa información. Entonces yo le diría, olvídate de indicadores técnicos, olvídate de cruces, olvídate de todo lo que está hecho de hace 30 años hoy en día, descártalo, descártalo. Estamos en el siglo XXI, todo lo que es la información de primera mano es muy valiosa, nos está aportando unos datos que son muy relevantes para tomar decisiones y todo lo que está desarrollado de hace 30, 35, incluso 50 años, descártalo, descártalo, no te centres en ello. Y si tienes que leer algo, céntrate en pocas herramientas, pero consigue hacerte un maestro de ellas, en pocas herramientas. Fíjate, volumen, acción del precio, te diría que es el mix ideal para ponerse a trabajar y para ponerse a machacar de forma constante, leer el volumen, leer esa inversión, cómo entra al mercado y la acción del precio. ¿Qué hace el precio con él? ¿Cómo el precio tiene fluidez? Es que hay algo que es muy importante que no solemos prestarle atención o no se suele prestar mucha atención, es solamente a la fluidez que tiene el precio, a la capacidad que tiene en moverse en una dirección. Sí. Solamente con ese pequeño dato, el precio ya haríamos muchísimo. Haríamos muchísimo. Evitar días de no tendencia, días lentos, días en los que el precio no se está moviendo. Solamente descartando esos días en los que el precio no está manteniendo tendencia, no está manteniendo ritmo, tenemos la operativa prácticamente en nuestra mano, Excelente. básicamente. Correcto, Claudio.
Para mí ha sido un gusto poder contar contigo acá, Claudio. Sé que seguramente muchas personas, yo espero que este video pueda llegar a muchas personas que quieran una ayuda de cómo empezar, en qué enfocarse. Para mí fue un gusto tenerte por acá, Claudio. Obviamente voy a dejar acá abajo las redes sociales de Armaga FX, que Claudio es uno de los miembros principales, fundadores de Armaga FX, así que los recomiendo. Me parecen unos referentes en el tema del flujo de órdenes, por eso para mí fue un gusto tener acá a Claudio. Sin más que decir, eso sería todo de mi parte. Gracias, Claudio, por estar acá y nos veremos en una próxima ocasión. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!